Buenas noches, compañeros. Noches, profesor. Nuestro equipo de trabajo está conformado por nuestro compañero Jorge Andrés Nieto, Daniel Santiago Sánchez y mi persona, Juan Giovanni Vega. A continuación, a nosotros nos correspondió los ejercicios 11.2 y 11.7. En el caso del ejercicio 11.2, tenemos que hallar la potencia suministrada de este circuito para cada elemento. En este caso, observamos que tenemos tres elementos. Tenemos un elemento pasivo que es la resistencia y dos elementos de almacenadores de energía, que es la bobina y el capacitor. Y acompañado de esto, lo está alimentando una fuente de corriente de 2 amperios. Para el procedimiento de esta, procedemos, miramos, primero analizamos el circuito. Observamos que la fuente de corriente está en paralelo con con la resistencia de 5 ohmios. Lo mismo, también está en paralelo con el capacitor y el inductor, que en este caso esos dos están en serie. Para hallar la corriente 1, que es la corriente del elemento resistivo, lo que procedemos a hacer es un divisor de corriente. ¿Y cómo funciona esto? Es la resistencia contraria, o sea, no sería la de 5 ohmios, sino la donde está el capacitor y el inductor por la fuente de corriente, que en este caso es 2 sobre la suma de todas esas resistencias. Haciendo operaciones matemáticas, nos da igual que esa corriente es igual a menos J6 sobre 5 menos J3. Lo mismo aplica para hallar la corriente en, los elementos capacitores y el inductor. En este caso, la corriente ahí es la misma, por lo que esos dos elementos están en serie. Lo mismo, se procede a hacer un divisor de corriente, es la resistencia contraria, en este caso la resistencia contraria sería el elemento resistivo multiplicado por la fuente de corriente que hay sobre la suma de las tres impedancias de resistencias que haya. Y nos da como resultado 10 sobre 5 menos J3. Eh, para hallar la potencia, el voltaje inicial y la potencia S, nos va a explicar el compañero Jorge. A continuación, se tiene que la potencia promedio en los elementos, tanto el inductor como el capacitor, es cero. En el caso del capacitor es porque se genera un corto, y al generarse un corto no se acumula ninguna energía en este. Este corto se genera ya que estamos hablando en AC, a diferencia de AC, donde es un circuito abierto el que se forma con el capacitor. Por otro lado, con el inductor se almacena energía en forma de campo magnético en el ciclo positivo del AC. Pero cuando estamos hablando de un ciclo negativo, esta energía almacenada se va y por lo tanto al obtener un promedio, se promedian estas dos y se obtiene un valor de cero. Por otro lado, en el caso de la resistencia, sí se obtiene una potencia. Esta potencia es igual a un medio de la magnitud al cuadrado de la corriente 1 multiplicado por la resistencia. La magnitud de la resistencia es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, donde x es la parte real de, de la corriente I1 y y es la parte imaginaria de la corriente I1. En este caso, se obtiene de la magnitud un valor de 1,029. Esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 5 ohmios, que es el valor de la resistencia. Y esto lo dividimos en 2, lo cual obtenemos un valor de 2,647 watts. Para el B sub 0, que sería el voltaje que encontramos en la resistencia, se obtiene al multiplicar la impedancia por la corriente I1. La corriente I1 es la que pasa por la resistencia. Esto se explica por la ley de Ohm. Al hacer esta multiplicación, obtenemos que el voltaje es igual a menos 2,6471 menos J 4,4118. Para la potencia absorbida en la resistencia S, tenemos que es igual a un medio de B sub 0 multiplicado por I. Esto es igual a un medio multiplicando menos 2,6471 menos J 4,4118 multiplicado por 2. Entonces tenemos igual a menos 2,6471 menos J 4,41118. Ahora, tenemos el circuito 11.7 de tal forma en la que tenemos un circuito que se divide en dos.
En una parte tenemos una fuente de voltaje y una fuente de voltaje dependiente en la parte izquierda, mientras que en la parte derecha tenemos una fuente de corriente dependiente. Para analizar este circuito es necesario realizar una ley de voltajes de Kirchhoff en la malla izquierda, en la malla en la que tenemos la fuente de voltaje dependiente. Para ello, la ley de voltaje de Kirchhoff se escribe como la sumatoria de los voltajes es igual a cero. Entonces tenemos que el menos voltaje con radio 8 y ángulo de 20 grados, voltios, más el voltaje que tenemos en la resistencia, 4 I sub 0, más 0,1 B sub 0, que es el voltaje de la fuente dependiente, es igual a 0. Pasamos nuestro voltaje negativo de 8 radio con ángulo de 20 grados, voltios, a ser positivo al otro lado de la igualdad y obtenemos la ecuación que tenemos presentada aquí como la número 1. Por otro lado, con la ley de corrientes de Kirchhoff, analizamos la parte derecha del circuito. En este caso tenemos un nodo B1, el cual tiene tres corrientes saliendo. La primera corriente es 8 I sub 0, la segunda corriente va por la resistencia del inductor, la impedancia, J5 ohmios. Entonces tenemos que la corriente en este caso es B1 sobre la impedancia del inductor, que es J5 ohmios. Y nuestra tercera corriente sería B1 sobre la sumatoria de las impedancias que tenemos, que es la impedancia del capacitor más la impedancia de la resistencia, que en este caso es 10 ohmios menos J5 ohmios. Esto lo igualamos a cero. A continuación, el compañero Daniel va a hablar de cómo obtener B1, nuestro voltaje en el nodo. Ok, en este caso ya hemos encontrado las primeras dos ecuaciones que necesitamos, ¿sí? Ya sabemos que hallamos la ecuación del nodo para el nodo B1, ¿cierto? En el nodo B1 podemos realizar un divisor de voltaje para hallar el voltaje en la resistencia de 10 ohmios. Entonces la B sub 0 me queda 10 sobre 10 menos J5 por B1. Despejando tenemos que B1 es 10 menos I5 sobre 10 por B sub 0. Listo. En este caso, entonces podemos reemplazar el valor de B1 en la ecuación que teníamos arriba, que la llamamos la ecuación número 2. Al reemplazar, tenemos que 8 I sub 0 más 10 menos I5 sobre I50, B sub 0 más B sub 0 sobre 10 igual a 0. Esa es nuestra ecuación. Despejamos de ahí la I sub 0 y al operar los números complejos obtenemos una ecuación de la corriente en función del V sub 0. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos nosotros que el voltaje de la fuente, que era la ecuación 2, sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿cierto? Obtenemos que es I por 0,025 V sub 0 por 4 por 4, ¿cierto? Porque este es el valor de I sub 0. 4 por 0,025 es 0,1 I, en este caso, más 0,1 V sub 0, que era el valor de V sub 0 que ya teníamos. Podemos de aquí despejar, sacar factor común y obtenemos 0,1 V sub 0 por 1 más I, ¿cierto? Más 8 por 20 grados, que era el valor del voltaje de la fuente que teníamos al principio. De esto podemos despejar el V sub 0 y obtenemos el V sub 0 en función de imaginarios y de ángulos también. Entonces, para hallar la corriente I1, que es la corriente que pasa por el resistor, ¿cierto? Tenemos V sub 0 sobre 10 ohmios. Al operar los números complejos, obtenemos que es 8 sobre raíz de 2 por un ángulo que es menos 25 grados. Ahora, ya tenemos el valor de I1. Para hallar la potencia suministrada es igual a 1/2 de la magnitud de I1, que recordemos que lo tenemos en forma de ángulo, ¿cierto? De coordenadas polares. Este lo podemos convertir a números complejos y al sacarle su magnitud obtenemos, y elevarlo al cuadrado, obtenemos que es 64 medios por 1/2 por 10, que es el valor de la resistencia.
Con esto obtenemos 160 watts, que es la potencia promedio. Espero que les haya gustado el video, profesor y compañeros. Muchas gracias. Esto fue potencia suministrada.